watching all this time slip by. Now I realize, you know I've been waiting, 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 you know I've been waiting. Queridos amigos, estamos ya de vuelta en este cuarto día de capacitaciones, en este segundo Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia. Estamos ya enlazados con nuestra próxima expositora y es un gusto poder compartir también con cada uno de ustedes, así que vamos a estar arrancando dentro de poco en nuestra siguiente conferencia también. Gracias a todas las personas que están enlazadas, que están compartiendo con nosotros y que se han dado cita para poder dar seguimiento a este segundo Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética. Y pues de esta forma queremos arrancar nuestra siguiente conferencia, dándole una más cordial bienvenida también a todas las personas que nos están visualizando, a nombre de cada uno de nuestros entes avaladores, de igual forma a nuestros aliados estratégicos. Un saludo muy especial a los amigos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, también que nos están siguiendo, a las distintas asociaciones que están en este momento vinculadas, compartiendo con nosotros este gran evento, este cuarto día de capacitaciones en este Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética. Y pues de esta forma queremos arrancar en esta tarde recibiéndole de una manera muy especial a nuestra siguiente expositora, la licenciada Rosicela Puglisi Sparado. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética en la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Nutrición Clínica aplicada en Italia. Ha cursado un curso monográfico en Nutrición y Patologías del Sistema Digestivo en Barcelona, España, y en la Universidad de Navarra en España, un curso de posgrado a distancia en Nutrición y Salud con título de especialista en obesidad, con el tema manejo nutricional en el cáncer visceral. Dicen Rosicela, qué gusto poderla recibir, una excelente tarde. Bienvenida, nos acompaña desde Venezuela, un gusto poder compartir con usted en este momento. Si podemos, por favor, habilitar su audio. Vamos a dejar también nosotros de compartir pantalla para poder arrancar con su conferencia. Le damos el paso. Licen, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Licen, por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenida. Perfecto, vamos a compartir. Muy bien. ¿Logran ver, sí, la presentación? ¿Se ve bien? Perfectamente. Perfecto. Bueno, damos comienzo entonces a este tema tan importante como es la nutrición en el cáncer visceral. El cáncer visceral realmente está relacionado con todo lo que se relaciona con los órganos internos, órganos blandos, por lo cual puede ser muy extenso, ¿sí? Puede abarcar inclusive pulmones, corazón, órganos del aparato digestivo, del sistema excretor, reproductivo y aparato circulatorio. Es decir, que conceptualmente el cáncer visceral encierra la patología que puede afectar a todos estos órganos. Ahora, muy bien, ¿qué necesitamos nosotros como nutricionistas o nutriólogos, dietistas? Porque sé que en diferentes lugares tienen, nos llamamos de diferentes formas, pero bueno, nuestro trabajo básicamente es el mismo. Nosotros como nutricionistas tenemos una gran responsabilidad ante la oncología. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer ante un paciente oncológico es dar un buen diagnóstico nutricional, que no siempre es sencillo. Luego de tener determinado muy bien el diagnóstico nutricional del paciente, tenemos que realizar los cálculos de su requerimiento. Si bien la biografía nos da una referencia, nosotros tenemos que adecuarlo a la realidad del paciente. El paciente oncológico es un paciente muy fluctuante, es decir, depende en qué momento lo estamos tomando. Es decir, desde el inicio del diagnóstico ya tiene, digamos, un paciente que ya ha recibido quimioterapia, radioterapia, porque muchas veces nos lo refieren cuando ya las consecuencias son severas de malnutrición o de desnutrición. Entonces, eso es importante y es variante, ¿no? No es lo mismo el cálculo del requerimiento
en un paciente sin tratamiento que con tratamiento, ¿no? Si es ambulatorio o está en hospital. Y luego hay que saber aplicar todo ese conocimiento para poderle aliviar la sintomatología y, por supuesto, hacer que la persona supere la patología real y en la práctica, ¿sí? O sea, hay que dar, digamos, las técnicas de acuerdo a lo que el paciente va presentando. ¿Qué sucede? Bueno, en oncología el estado nutricional se ve muy alterado, ¿ok? Entonces, hay que saber en qué estado nutricional inicial estamos tomando el paciente, en dónde se ubica la enfermedad, porque si, por ejemplo, es un cáncer visceral de las vías, digamos, digestivas, va a tener un impacto nutricional mucho más severo que si estamos trabajando, por ejemplo, con un cáncer visceral a nivel cardíaco o a nivel pulmonar. Sí, es distinto. ¿Por qué? Porque si me va a afectar directamente los órganos que digieren y absorben los nutrientes, yo allí tengo que prestar mayor atención. También depende del estadio de la enfermedad. No es lo mismo un grado 1 que un grado 3, un grado 4. El abordaje del tratamiento. No todos los pacientes reciben el mismo tipo de tratamiento. Hay pacientes que usan solamente quimioterapias, otros radioterapia. En muchos de los casos son combinadas. Hay que aprovechar esos días de descanso que le dan como para la recuperación nutricional. Por eso les digo que es muy fluctuante y hay que evaluar caso por caso y tomar las decisiones que uno considere más asertivas en ese paciente en ese momento. Puede ser que el paciente, tú tomes una decisión hoy y la semana que viene tengas que cambiar, ¿sí? Porque no lo tolera, porque el tratamiento cambió, porque no estamos evolucionando en su estado nutricional. Entonces, es bastante dinámico. Muchos pacientes presentan una pérdida de peso involuntaria con el diagnóstico de cáncer. Es decir, ese es el síntoma que más llama la atención cuando la persona no tiene un diagnóstico, ¿sí? Digamos que en un 90% la persona comienza a perder peso significativamente y no sabe por qué, y es cuando acude al médico y, digamos, luego se da el diagnóstico. Entonces, muchas veces ya el paciente llega antes del diagnóstico con 10 o 15 kilos menos, sobre todo cuando son cánceres a nivel visceral, ¿no? Y los estudios también nos lo certifican que desde un 30 hasta un 85% de los pacientes ya comienzan con un estado de desnutrición, digamos, el tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, digamos, ya tienen una desventaja en ese nivel. La desnutrición aumenta, por supuesto, todo lo que son los efectos tóxicos y es lo que hace que la calidad de vida se reduzca de un 10 a un 20%. Es importante. Esto es importante porque es lo que va a determinar la sobrevivencia del paciente. Entre más precoz tomemos la desnutrición, mayor es la probabilidad de sobrevivencia, ¿sí? Cuando ya nosotros tomamos un paciente con una desnutrición severa, es mucho más complicado. Entonces, siempre es importante que el tratamiento nutricional se inicie inmediatamente cuando se tiene el diagnóstico. No hay que esperar a fases más avanzadas o que el paciente se descompense, ¿no? Estas más o menos las tablas que nosotros utilizamos para considerar qué cantidad de peso puede ser alarmante o no. Entonces, según el tiempo, el paciente va a comentarnos si la pérdida de peso ha sido desde una semana, desde un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Generalmente, en promedio, el paciente lo nota a los 3 meses o de 3 a 6 meses cuando ya es significativo, o sea, cuando ya comienza a ser preocupante. Fíjense, en el año 2010, la American Society of Parenteral and Enteral Nutrition, ASPEN, ellos dieron estos 3 conceptos de desnutrición. La desnutrición relacionada con la inanición, una inanición crónica pura, como puede pasar en los casos de la anorexia nerviosa. Está la desnutrición relacionada con la enfermedad crónica, la insuficiencia orgánica, el cáncer de páncreas, las artritis. Entonces, el cáncer visceral nosotros entraríamos aquí en el cuadrito verde. Y también tenemos la desnutrición relacionada con enfermedades agudas, que son las infecciones, las quemaduras, los traumatismos. Ya eso es algo agudo y es mucho más fácil superarlo que en el caso que a nosotros nos corresponde, que es en el cáncer, que sería la desnutrición relacionada con la enfermedad crónica, que es la más complicada.
Ahora, ¿cuáles son los 6 posibles indicadores de que el paciente oncológico ya presenta una desnutrición? Si tiene 2 o más de estas características. Tiene una ingesta calórica ineficiente, ¿okay?, o insuficiente, ha presentado pérdida de peso, pérdida de la masa muscular, eso es bien importante, no solamente de peso, sino que ese peso sea significativamente masa muscular, pérdida también de la grasa subcutánea, una acumulación hídrica, ¿okay?, el paciente se siente inflamado, te refiere a sentirse como encharcado, y el deterioro del estado funcional, ¿okay? Estos son importantes. Entonces, si el paciente ya presenta 2 de estas características o más, ya es un paciente que estamos recibiéndolo con una desnutrición y es una alarma para nosotros como nutricionistas. La anorexia o la pérdida del apetito es muy significativo también en estos pacientes, ¿okay? Entonces, el perder el deseo por comer se presenta de un 15 a un 25% de los pacientes, sobre todo cuando ya están recibiendo tratamiento. Y esto nos complica a nosotros el poder garantizar al paciente todos sus requerimientos calóricos y de nutrientes. ¿Por qué? Porque la persona está inapetente. Entonces, aquí, digamos, tenemos que utilizar mucho lo que son las técnicas de la división de las tomas, el uso, que vamos a ver más adelante, de los suplementos, de las fórmulas poliméricas, para poder cubrir así sea el mínimo de su requerimiento y evitar una desnutrición aún más severa. Es importante esto de tomar a tiempo lo de la pérdida del apetito. La quimioterapia y sus efectos secundarios, igual la radioterapia, cambian obviamente lo que es el sentido del gusto y del olfato. Produce náuseas, produce vómitos, produce pérdida del apetito. Son características o efectos secundarios de ambos tratamientos. Entonces, claro, ¿quién, verdad, le provoca comer cuando tiene náuseas? Pues a nadie. Es bien complicado, o sea, no es fácil de manejar. Por eso, siempre cuando están esas ventanas de tiempo entre un tratamiento y otro, porque no son consecutivos, se hacen por ciclos, ¿sí? El oncólogo, bueno, él nos da el esquema que van a seguir, y esos días en donde el paciente no va a recibir ni quimio ni radio son nuestros días perfectos como nutricionistas para tratar de levantar a ese paciente, es decir, nutricionalmente, porque va a tener mucho menos de estos efectos, no va a tener tanta náuseas, no va a tener vómitos, va a tener una mejor apetencia. Entonces, estos son los días que nosotros tenemos que aprovechar en que el paciente cubra sus requerimientos, ¿sí? Y evitar las descompensaciones, sobre todo cuando hay diarrea, porque con la diarrea y el vómito el paciente se descompensa más rápido. Otra cosa importante que no podemos poner de lado, aun cuando nuestro trabajo es la nutrición, nosotros sabemos perfectamente que la nutrición y las emociones están íntimamente relacionadas. La depresión, la pérdida de intereses personal, de la esperanza, la ansiedad, la rabia. Es decir, el paciente cuando recibe un diagnóstico de cáncer, siente una sensación de impotencia, de rabia, y el tratamiento con quimioterapia altera el humor, ¿sí? Las personas se ponen menos tolerantes, con menos paciencia, más agresivas. Entonces, hay que tener mucha paciencia y hay que también considerar estos factores dentro de nuestro tratamiento nutricional. Porque una persona con depresión es una persona que está inapetente, una persona que no tiene interés, ¿sí? Recordemos que cada persona es individual y que no todos tomamos los retos de la vida de la misma manera. Hay personas que son muy luchadoras y dicen, bueno, el cáncer a mí no me va a vencer, y tienen una actitud positiva ante el proceso. Hay otras personas que tienden más a la depresión, o a lo mejor no tienen un apoyo familiar. O sea, hay muchos factores que pueden influir en que la persona caiga en un desinterés, no le importe lo que vaya a suceder o cómo va a desenlazarse su cáncer visceral. Y bueno, si no lucha, si no se esfuerza, pues va a ser más complicado para nosotros lograr que la persona se nutra adecuadamente. La sarcopenia realmente es como un dolor de cabeza a los cuales nosotros los nutricionistas clínicos le tenemos terror, porque bueno, sabemos que la sarcopenia es difícil de manejar, es una disminución marcada del tejido muscular. Recuperar tejido muscular en un paciente con un cáncer visceral es difícil, es cuesta arriba. Entonces la idea sería
que el paciente nunca llegara a ese extremo, es decir, a ese límite en donde la sarcopenia se hace irreversible. Nosotros tenemos que evitar a toda costa que el paciente caiga en sarcopenia. Por eso la atención precoz, por eso la atención del nutricionista inmediatamente dentro del grupo oncológico, ¿sí? No sé cómo lo manejarán en los otros países. Acá en Venezuela, el nutricionista es parte del equipo en todos los centros de oncología, en donde se practican radioterapias, quimioterapias, tanto a nivel privado como a nivel público, porque conocen la importancia del estado nutricional del paciente, porque inclusive cuando el estado nutricional es precario, el paciente no puede continuar con sus tratamientos. Esta es otra realidad. No todos los pacientes llegan desnutridos, bajo peso. Hay pacientes obesos, desnutridos, eso sí, con cáncer. Entonces, estos pacientes, digamos, tienen un riesgo mayor a sarcopenia y a desnutrición. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto ya sabemos que el obeso es un paciente con una inflamación crónica. Entonces, ya de por sí la obesidad no es un factor, digamos, beneficioso para el estado general del paciente. Si unimos eso al cáncer visceral, tenemos como doble problema, ¿no? Entonces, sí puede ser que se te presente un paciente con un sobrepeso, una obesidad importante, pero cuando vas detenidamente a evaluar el estado nutricional, puedes inclusive ser peor que aquel paciente que esté bajo peso, que haya perdido 15 o 20 kilos, ¿sí? Entonces, aquí hay que estar pendientes porque hay una obesidad sarcopénica demostrable, pues que los estudios, como están allí nombrados abajo, nos dicen que es un estado inflamatorio crónico, es de baja intensidad, pero bueno, que al igual que la desnutrición vinculada con este cáncer, restringe mucho la intervención. Entonces, hay que estar pendiente porque es un paciente de alto riesgo. Es decir, no confiarnos de que porque la persona está en un sobrepeso, un paciente obeso, le va a ir mucho mejor que el paciente visiblemente delgado, ¿sí? Muy pendientes con eso. Ahora, entre los parámetros bioquímicos, porque nosotros no solamente podemos evaluar peso general, porcentaje de grasa total, grasa subcutánea, grasa visceral, masa magra, nosotros también tenemos que revisar sus parámetros bioquímicos constantemente. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en el hemograma la existencia de anemia o linfopenia, que son valores menores a 1200 linfocitos, nosotros eso ya nos indica que el paciente tiene una desnutrición. Y si esos linfocitos están por debajo de 800, ya es una desnutrición grave. Entonces, fíjense, ya simplemente con estos dos valores, ya yo como nutricionista tengo una idea de dónde está posicionado mi paciente, si en una desnutrición o en una desnutrición grave. ¿Que esto puede cambiar? Sí, los valores obviamente de laboratorio se les realizan frecuentemente porque dependiendo del tratamiento fluctúan mucho. Obviamente durante la quimioterapia todos esos valores bajan. Pero nosotros tenemos que intentar nutricionalmente que el paciente no le bajen esos niveles a tal punto que el paciente no pueda, que el oncólogo te diga, mira, con esos valores así, yo no puedo hacer hoy un ciclo más de quimio, ¿no? O una sección más de radio. Es importante porque es responsabilidad también de nosotros dentro del equipo. Entonces, esto es importante, ¿no? La albúmina es otro valor que a nosotros nos interesa muchísimo porque por debajo de 3 gramos por decilitro nos encontramos ante un estado de desnutrición. Entonces, evaluar la albúmina también nos indica el estado de nutrición del paciente. Recordemos que es una proteína de albúmina con una vida media de 20 días, por lo cual es variable. Es decir, el laboratorio que tengas un mes, después de 20 días puede cambiar, puede estar mejor o peor, eso depende. ¿Okay? Pero son valores que nosotros puntuales tenemos que estar muy pendientes. Y la prealbúmina posee una vida media de 2 o 3 días, que es mucho más breve, y puedes detectar cambios más recientes. O sea, no tienes que esperar a evaluar siempre la albúmina cada 20 días, sino que la prealbúmina nos ayuda más rápido a tener información del paciente. La excreción de creatinina en orina en 24 horas también nos da valores importantes, ¿verdad? Nos informa sobre el estado muscular del paciente. Recordemos que no es tan importante el peso total, sino la masa muscular. Es decir, si nosotros tenemos bajo peso,
pero conservamos dentro de límites medianamente buenos la masa muscular, no tenemos tanto riesgo con el paciente, ¿ok? Obviamente, si el cáncer es renal, allí sí vamos a tener una alteración más de la excreción. Eso depende del tipo de dónde esté ubicado, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos a nivel clínico en oncología? Bueno, en oncología oficialmente se han reportado que estos son como los instrumentos oficiales que podemos utilizar, que son prácticamente muy sencillos de llevar. El nutricionista, con realizar las preguntas que están allí, da un puntaje en el cual nos podemos basar. Entonces, con estos instrumentos, que podemos utilizar cualquiera de ellos, ¿sí? Más el perfil sanguíneo y nuestra antropometría, nos va a dar los valores del diagnóstico nutricional del paciente, ¿ok? Este, digamos, el más común, el que utilizamos más comúnmente, es un esquema bastante sencillo de llenar, no es largo. Recordemos que el paciente también, si está hospitalizado, se siente mal, y la idea es tomar la información lo más rápido posible y no agobiar con una hora de preguntas al paciente, ¿no? Sino ser muy puntuales a lo que realmente necesitamos. Entonces, es crucial identificar de forma precoz, temprana, la desnutrición y otros síntomas nutricionales que puedan entorpecer la digestión y la absorción de nutrientes, como las alteraciones del gusto, del olfato, las mucositis, que son muy comunes después del tratamiento, durante el tratamiento, las disfagias, las estomatitis, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, mala absorción, dolor, depresión y ansiedad. Digamos, dentro de este cuadro están los signos y síntomas más comunes que va a tener nuestro paciente con cáncer visceral y que afecta directamente la ingesta y el estado nutricional. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es conservar la capacidad de continuar con el régimen de tratamientos previstos en poco tiempo. Es decir, si nosotros mantenemos bien compensado al paciente, el oncólogo puede en el tiempo previsto realizar todos los ciclos de quimio o radioterapia que tenga el paciente y no perder tiempo. Eso es importante. El tiempo en oncología es vital, ¿okay? Y esa función nosotros somos parte importante para otorgarle ese beneficio al paciente. Hay que tratar de mantener el peso, es decir, si ya el paciente viene desnutrido, que por lo menos se mantenga allí. Si la recuperación no es lo que nosotros a lo mejor esperamos como peso, como masa muscular, porque tampoco se desgaste más, ¿sí? La conservación de la masa muscular es importante. A lo mejor en el momento que la persona está recibiendo su tratamiento no logramos aumentar la masa muscular, pero que tampoco vaya a perder más, ¿sí? Tenemos que reforzar su sistema inmunológico, porque recordemos que el sistema inmunológico es el que va a batallar realmente contra las células malignas, ¿sí? Evitar también que la persona se infecte o reinfecte. ¿Qué pasa? Que los pacientes oncológicos, su tratamiento hace que su sistema inmunológico se vea alterado. Entonces, si nosotros tenemos un paciente oncológico desnutrido y por mala suerte contrae cualquier tipo de infección, allí va a ser más cuesta arriba, mucho más cuesta arriba, y colocas en gran riesgo la vida del paciente. Entonces nosotros tenemos que tratar de reforzar ese sistema inmunológico y evitar que el paciente sufra de cualquier infección que pueda tomar en la clínica, en el hospital, con algún familiar, sea del tipo que sea de la infección, ¿sí? Además que con infección tienen que detener todos los tipos de tratamientos oncológicos que esté recibiendo. Tenemos que mejorarle la calidad de vida. Si el paciente tiene falta de gusto, de olfato, hay que tratar de llevarle las presentaciones más agradables, las que más le gusten, sus comidas favoritas. Hay que consentirlo, ¿sí? Hay que producir mejores desenlaces quirúrgicos, porque bueno, muchos de estos tipos de cáncer llevan un tratamiento quirúrgico. Algunas veces es como el primer tratamiento y luego van a quimio y radio. Otros primero necesitan la quimio y la radio para reducir el tumor y luego van a hacer la cirugía, pero todo paciente que entra a cirugía necesita tener un muy buen estado nutricional para poder superar la operación. Y bueno, por supuesto, lo que nosotros queremos que el paciente aumente la probabilidad de sobrevivencia. Eso es lo que nosotros como nutricionistas tenemos que lograr. Ahora, cuando la ingestión se ve entorpecida, bueno, con todos estos
digamos que es el resumen de todas las cosas que nos pueden suceder con estos pacientes. Acá, por ejemplo, hay un resumen que relaciona dónde puede estar ubicado el cáncer y cuáles son los síntomas más comunes, ¿sí? Esto es, digamos, el día a día en los nutricionistas que trabajan con oncología clínica. Luego, los efectos del tratamiento, porque claro, tenemos dos efectos, el efecto del cáncer y luego el efecto de las terapias o de las cirugías. Digamos que la quimioterapia es la que lleva como más consecuencias, ¿no? Son como, hay más efectos secundarios en la quimio que en la radio, que en la cirugía. Entonces, los pacientes con quimioterapia son los que nutricionalmente se ven más afectados. Cuando nosotros vamos a realizar un cálculo, bueno, el rango de las necesidades calóricas en estos tipos de pacientes oncológicos va de los 25 a los 40 kilocalorías por kilogramo de peso. Hablamos de peso real del paciente, ¿sí? No podemos colocar eso en peso ideal. Es el peso real del paciente en el día que tú lo estás evaluando, ¿sí? Por eso las evaluaciones tienen que ser muy frecuentes. A veces uno realiza el cálculo con el peso ideal o con el peso usual del paciente y van a ser muchas más calorías de lo que realmente el paciente a lo mejor pueda tolerar porque está en un peso menor, ¿sí? Ahora, según el grupo de pacientes, si por ejemplo es un paciente oncológico que es anciano, está en cama, o es un paciente que está crítico, que está sedado, se utiliza de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso real. Si es un adulto con una actividad muy ligera porque no puede caminar, de 30 a 35. Si es un paciente que ya está en un estado de desnutrición con una actividad muy ligera, de 35 a 40. Y si es un paciente oncológico con obesidad, se trabaja de 25 a 30 kilocalorías por kilo real actual del paciente. En cuanto a los requerimientos de proteína en el paciente oncológico, si el paciente se encuentra sin estrés, es decir, no está infectado, sobreinfectado, no va para cirugía, simplemente se utiliza de 1 a 1.5 gramos por kilogramo día. ¿Okay? Con la caquexia o estrés metabólico, allí sí el paciente va de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo. Muchas veces preguntan, ¿puedo utilizar 2.7, 3, 3.5? Lo puedes utilizar, pero no se ha demostrado ningún beneficio de dosis mayores a 2.5 gramos por kilogramo día. Y sinceramente, algunas veces ni siquiera el paciente logra consumir esa cantidad en cuanto a volumen de alimento. Entonces, eso varía de 1 a 2.5 dependiendo cómo está el paciente. En cuanto a los suplementos nutricionales, son de gran ayuda en el paciente oncológico. Nosotros tenemos suplementos energéticos porque son los que nos van a dar, ¿verdad?, el mayor contenido calórico para ayudarnos, porque si el paciente está inapetente, tiene problemas con el olfato, con el gusto, tiene vómito, yo necesito, ¿verdad?, darle mucha energía en poco volumen. Y los suplementos, las fórmulas poliméricas me ayudan. ¿Por qué? Porque es denso, es poco, y yo le puedo dar tomas pequeñas en el transcurso del día, ¿sí? Inclusive si logra, o sea, si toma y vomita, yo puedo más fácil dar otra toma que si el vómito es de alimento, ¿no? Los suplementos proteicos también son una gran ayuda, porque estos suplementos proteicos que no tienen sabor, ¿okay?, vienen en polvo, yo puedo mezclarlo en alimentos tipo papillas, yogures, jugos, porque le voy a incrementar el aporte. Le provoca comer pollo, no le provoca comer pescado, no le provoca comer carne, pero yo puedo sustituir o suplementar, más bien, con proteínas en forma de alimentos más fáciles de tolerar. Entonces, allí también es importante, inclusive en sopas licuadas, muchos pacientes con cáncer visceral se logra colocar estos polvos proteicos en donde aumentamos el aporte. Y también están los módulos específicos porque, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente con cáncer visceral que sea diabético, porque ya la persona pues sufría
de esta condición. Entonces, claro, yo allí tengo que estar pendiente de también sus glicemias, porque si tiene picos de hiperglicemia tampoco van a poder recibir los tratamientos. Entonces, están las fórmulas específicas para pacientes oncológicos con patología renal, con diabetes, ¿sí? Con EPOC también. Entonces, es importante conocer y saber qué suplemento voy a dar y en qué cantidad y en qué momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de dar soporte nutricional a un paciente oncológico, tenemos dos vías. Podemos usar una, otra, y muchas veces nos toca darlo combinado, ¿sí? La nutrición enteral, nosotros la vamos a usar por dos vías, o por las sondas nasogástricas o por las ostomías, ¿sí? La periférica o central, si el paciente ya tiene un catéter. Generalmente, cuando los tratamientos de quimioterapia son prolongados, el paciente ya tiene el catéter por donde recibe la quimio, y ahí muchas veces nos podemos basar para una nutrición parenteral cuando la vamos a utilizar a largo plazo o a mediano plazo. ¿Podemos combinarlas? Sí, eso va a depender de la situación del paciente, pero muchas veces podemos combinarlas y tenerlas allí. Lo importante es que nosotros cumplamos lo más posible con el requerimiento de la persona. ¿Okay? Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas tenemos que llevar? Hay que consumir esas comidas pequeñas y frecuentes. Nosotros sabemos que el paciente oncológico muy difícilmente va a querer consumir grandes cantidades de alimentos. Entonces, nosotros tenemos que saber fraccionar esos alimentos, los refrigerios y las frecuencias, que sean saludables. Hay que también consentir al paciente, es decir, si al paciente le agrada un tipo de alimento y nosotros consideramos que no es contraproducente en ese momento para su salud, se le puede otorgar, ¿sí? Para que sea el paciente como le den una bienvenida a ese alimento y no lo rechace. O sea, nosotros no le vamos a dar un alimento que nunca le ha gustado en ese momento porque no lo va a consumir. O sea, entre el desgano y que no le gusta, no vamos a tener mucho éxito, ¿no? Es importante darle prioridad a los alimentos de alto contenido proteico y calórico porque es lo que más vamos a necesitar, ¿okay? Nosotros podemos utilizar mezclas, podemos utilizar licuado, porque si la paciente tiene dificultad, ¿verdad? Inapetencia, se le hace mucho más fácil una dieta blanda, una dieta licuada, una dieta líquida, que a lo mejor una dieta sólida. Entonces, lo importante es que el paciente no pase una gran cantidad de tiempo en ayunas. Eso es importantísimo. Hay que buscar, ¿verdad? Alimentos que sean agradables a los sentidos. Muchas veces, como cambia el olfato, hay olores que ellos no soportan. Y eso, si ya sienten un olor muy fuerte del alimento y ya lo están rechazando, es mejor no volverlo a proponer, ¿sí? Entonces, todo lo que es licuado, batidos, jugos, sopas, eso nos va a ayudar porque es más concentrado en menos volumen, ¿sí? Tienen que ser tomas pequeñas, hay que tratar de respetar las horas de las comidas, que sean dentro de lo posible en las mismas horas, mantener activo dentro de lo posible el apetito, es decir, no hacer que el paciente pase un día, 2 días, 3 días con una inapetencia que no consuma nada. A veces ni siquiera se quieren hidratar. La hidratación es muy importante también para ellos, porque si bien tienen suero y todo eso, es importante siempre hidratar y mantener activo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Porque recordemos que entre menos utilicemos el tracto gastrointestinal, mayores van a ser los síntomas, ¿sí? Mayor inflamación, mayor náusea, diarrea. Siempre sea, digamos que el cáncer visceral esté localizado en el tracto gastrointestinal, utilizar dentro de lo posible. Si el paciente presenta estreñimiento, porque esto también puede ser una consecuencia o del cáncer o del tratamiento, es importante estimular a ese paciente a tomar mayor cantidad de líquidos. Si son tibios, mejora. Jugos de ciruela, ¿verdad? Mantener el paciente caminando, así sea dentro de la habitación, caminatas ligeras, si puede caminar más, porque digamos su fuerza se lo permite, perfecto. Ya en casos muy extremos, bueno, se debería de hablar pues con
hay pacientes que a lo mejor pasan 5 o 7 días sin evacuar, ¿no? Entonces, oye, cuando ya pasa una semana es como muy complicado y hay que preguntar al oncólogo qué tipo de laxante o ablandadores de heces se pueden utilizar para aliviar momentáneamente ese síntoma, pero hay que tratar de evitar que el paciente pase tanto tiempo sin evacuar, ¿no? Las fibras, las linasas en polvo, los cristales de sábila o aloe vera, ellos ayudan muchísimo a aliviar esta sintomatología, ¿no? En cuanto a esto, pues hay que beber muchísimos líquidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diarrea nos va a descompensar muy rápidamente al paciente. Tenemos que dar agua y bebidas con electrolitos, ¿sí? Hay que mantener siempre bien hidratado al paciente, sobre todo después de cada evacuación. Consumir alimentos que sean ricos en potasio, en sodio, consomé, caldos sin grasas, bananos, albaricoques, es decir, purés. Tratar de aliviar la sintomatología del paciente en ese momento. La glutamina ayuda muchísimo en prevenir este tipo de sintomatología, sobre todo con la radioterapia, ¿sí? Digamos que amortigua mucho la sintomatología y hace que el paciente no se queme los tejidos con tanta severidad. En cuanto a la serostomía, es importante beber agua durante todo el día, consumir bebidas o muy dulces o ácidas, porque eso, como la limonada, ayuda a reducir este síntoma. Las gomas de mascar, dulces, digamos, caramelos que sean duros, las paletas de helado, los trozos de hielo, eso ayuda muchísimo también al paciente. Escoger alimentos que sean fáciles de masticar y de deglutir, humedecer siempre las áreas. Si la persona no quiere tomar, pues hay que con un algodón humedecer la boca, evitar obviamente las bebidas alcohólicas, ¿sí? Mejorar si hay lesiones en la boca, ¿sí? Con llagas, y evitar obviamente lo que son alimentos con muchos condimentos, duros, crocantes, porque obviamente van a lastimar más todo lo que es la cavidad oral. Proteger los labios, enjuagar la boca cada 1 o 2 horas para evitar, ¿sí? El uso de enjuagues bucales con alcohol pueden favorecer también a que no crezcan microorganismos y vayan a infectarse también las zonas que estén allí abiertas, ¿no? Es importante. Algunos pacientes se vuelven intolerantes a la lactosa con el tratamiento. Allí, bueno, tenemos nuestros productos bajos en lactosa o las leches vegetales que nos pueden dar un buen aporte también para poder, las leches nos ayudan mucho para poder diluir los suplementos, para poder dar mayor cantidad de calorías. Entonces, en este sentido es fácil porque podemos utilizar de origen vegetal o sin lactosa. Las náuseas son muy desagradables. Y bueno, hay que tratar de luchar con ellas, dando alimentos blandos, suaves, fácil de digerir, porque obviamente entre más copiosa sea la comida, más náuseas vas a tener. No tiene náuseas, no le provoca comer. Todo lo que es crocante y seco alivia las náuseas. Las galletas de soda, los palitos de pan, las tostadas de pan, eso ayuda y alivia, ¿sí? Los caldos claros, los yogures descremados, ¿okay? Eso alivia un poco la sensación y hace que el paciente pues tolere mejor. Y obviamente aquí las tomas tienen que ser muy, muy pequeñas y constantes, ¿sí? Entonces, bueno, acá están, digamos, todas las especificadas las indicaciones, pero básicamente es lo que les he comentado. Estas son como las líneas guías que los centros de oncología se les da pues, al paciente, al que van a atender. Los familiares son muy importantes. Los familiares son clave en el éxito del tratamiento nutricional porque son los que nos van a apoyar, porque conocen al paciente, conocen sus gustos, tienen la paciencia, de verdad, de preparar alimentos, porque bueno, a lo mejor no le gusta lo que la clínica o el hospital le está ofreciendo, entonces uno se puede apoyar de los familiares para que puedan preparar esos alimentos en casa y llevarlos siempre y cuando estén con mucho cuidado con la parte higiénica, porque recordemos que estos pacientes tienen un sistema inmunológico precario y no podemos permitir jamás que ellos vayan a contraer ningún tipo de infección. Entonces, si tienen ese cuidado, pues podemos apoyarnos en los familiares.
A veces la radioterapia, ¿verdad?, da una inflamación y una dificultad en la deglución, y eso también limita el ingreso de las calorías y los nutrientes. Entonces, bueno, allí lo que uno busca es hacerlo lo más líquido posible o pastoso, utilizar pitillos, evitar que el paciente vaya a tener dificultades en la deglución, que se vaya a obstruir. Entonces, allí tenemos que ser muy cuidadosos con digamos, la consistencia de los alimentos, y nos podemos basar muchísimo en lo que son las proteínas en polvo, porque vamos a tener lo que son suplementos y proteínas en estos casos de problemas para deglutir, son vitales, sumamente importantes. En los cambios del gusto, esto es muy característico también en la quimioterapia, y bueno, hay que tratar de determinar, porque cada paciente tiene un cambio distinto, ¿sí? Generalmente refieren tener un sabor metálico, ¿sí?, como si tuviesen metal en la boca. Obviamente el agua les repugna increíblemente, y hay que estar pendiente entonces de la deshidratación. Si el paciente ya comienza con ese sabor metálico en la boca y cambios en el gusto y nos deja de tomar agua, tenemos que buscar aquellas bebidas que podamos darles, que sea de su agrado, para que no se nos vaya a deshidratar. Es importante. En cuanto a los vómitos, bueno, hay que evitar el consumo de alimentos copiosos, hay que reponer líquidos, ¿sí? Y proponer pequeñas cantidades. Es decir, la persona, aunque vomite, no podemos hacer que pase 3, 4, 5 horas sin comer porque vomitó. Tenemos que hidratar, esperar y reproponer. Entonces, bueno, prácticamente como conclusión les puedo decir que es vital un buen diagnóstico nutricional del paciente en etapas tempranas, ¿okay?, y pretratamiento. Si nosotros atendemos al paciente, aun cuando esté bajo peso y digamos con una desnutrición leve, inclusive moderada, y lo detenemos allí, vamos a tener éxito. Si hacemos que el paciente ya nos caiga en anorexia, en sarcopenia, allí es mucho más complicado, porque el paciente sí va a estar más susceptible a infecciones, a retraso en el tratamiento. Entonces, nosotros como vital importancia es dar un buen diagnóstico, aplicar todas las técnicas que vimos hoy para saber en qué estado estoy recibiendo al paciente. Debemos, por todos los medios posibles, que bueno, son todas las recomendaciones que comentamos hoy, evitar que esa desnutrición llegue a sarcopenia y adaptar esos enfoques nutricionales de acuerdo a la evolución del paciente, porque el mismo paciente de un día a otro cambia porque tiene síntomas distintos, cambia porque no está de buen humor, o si está de buen humor, cambia porque a lo mejor ese día no quiso consumir los alimentos que le proponen en el hospital y el familiar no le pudo traer y no comió. O sea, son muchos factores, o sea, son los psicológicos, los físicos, los del tratamiento, el lugar donde se encuentra. Entonces tenemos que evaluar constantemente, diría casi diario, a estos pacientes para evitar complicaciones, y obviamente tenemos que colaborar con su bienestar y sobrevivencia. Nosotros tenemos que hacer que nutricionalmente tengan un bienestar y reciban menos impacto, o sea, que el impacto sea el menor posible del tratamiento, que ya es bastante fuerte, y que tenga éxito en su tratamiento. Lo que queremos es que sobrevivan, lo superen y sigan su vida normalmente. Entonces, bueno, esto es un resumen. Les dejo mis contactos para cualquier duda, preguntas o inquietudes. El cáncer oncológico, la oncología visceral es muy amplia, lleva mucha, digamos, información, pero este es como el resumen de lo que día a día tenemos que afrontar cuando tenemos este tipo de pacientes. Luego, bueno, ya dependiendo del tipo de cáncer, uno va aunando más en información, pero básicamente todos en cáncer visceral tienen estas complicaciones y son los pasos que nosotros tenemos que seguir para garantizar su sobrevivencia y su bienestar. Muchísimas gracias. Perfecto, Lisa, muchísimas gracias. De esta forma estamos llegando a la parte final de esta segunda conferencia que hemos podido compartir en esta noche. Dicen, pues vamos a pasar a la sección de preguntas en este momento también.
Para todas las personas que nos están visualizando, nos pueden dejar en este momento también todas sus dudas o inquietudes, por favor. Por acá nos preguntan lo siguiente, nos dicen... Doctora, disculpe, de Maritza Sánchez. Doctora, disculpe, una pregunta a nosotros como nutricionistas, ¿cómo podemos darnos cuenta que entró en obesidad sarcopénica el paciente oncológico? Perfecto, sí. Entonces, el paciente obeso entra en sarcopenia cuando evalúas su masa muscular y está por lo menos 20% por debajo de lo que consideras normal para su edad y sexo, ¿sí? Recordemos que el sexo masculino tiene un porcentaje mayor de masa muscular. Otros factores que tú puedes determinar, digamos, es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva en sangre nos va a indicar los niveles de inflamación. ¿Okay? Tú por allí ves el grado de inflamación. Cuando ya está en valores de 10, 12, es un paciente obeso con sarcopenia. Cuando tiene menos del 20% de la masa muscular que debería de tener según su edad, eso también. Por allí lo vas determinando, tanto por bioquímica como por evaluación antropométrica, es decir, por la evaluación de la composición corporal. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a verificar la siguiente pregunta de Paola Duque. Nos dice, ¿qué terapia nutricional recomendaría en pacientes con obesidad y cáncer? El tratamiento nutricional, digamos, es el mismo. Lo que cambia son las calorías. Vimos que van de 25 a 30 kilocalorías por kilogramos de peso actual del paciente, pero el paciente obeso, digamos, se trata nutricionalmente igual que el paciente o normopeso o bajo peso en oncología. En ese momento el paciente, o sea, no podemos resolver su obesidad en el momento que está padeciendo del cáncer o que está recibiendo su tratamiento. Eso ya queda a posterior, ¿sí? Porque si yo coloco un tratamiento hipocalórico y de bajos nutrientes al paciente obeso, lo voy a complicar. Lo voy a complicar porque el paciente obeso se desnutre más rápido que el paciente no obeso. Entonces, allí no podemos cambiarle lo mismo que hacemos con el paciente bajo peso, tenemos que hacerlo con el de sobrepeso. Lo único que tiene diferente son las calorías, que iría de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso actual, ¿no? Mientras el desnutrido va de 30 a 40 kilocalorías. Solamente es el cambio, pero las proteínas las necesitamos igual. Y todos los síntomas de la quimioterapia y la radioterapia, eso va independiente del peso, ¿no? Entonces, no podemos descuidar. Ya cuando la persona supere su cáncer y ya haya superado todo su tratamiento, allí hay que reevaluar cómo está su estado nutricional y ahí sí lo puedes llevar a menor grasa corporal y mayor masa muscular, pero fuera ya de lo que sería el paciente oncológico. Perfecto, muchas gracias, Licen. Y pues bueno, vamos a ver por acá, nos dice Ángela, nos dice, ¿cuáles serían los valores de requerimientos proteicos para un paciente con caquexia y cáncer, o se basaría en los valores indicados de las kilocalorías? No, como vimos en la lámina, en la parte de proteínas, el paciente con caquexia, ¿okay?, o lo que se llama estrés metabólico alto, tiene un requerimiento de proteínas de 1.5 a 2.5 gramos de proteína por kilogramos de peso día. Ese es el valor. El máximo que podemos utilizar es 2.5 porque, como les comentaba, utilizar mayor cantidad no ha revelado mejores beneficios. Realmente el cuerpo, en el paciente oncológico, hasta 2.5 gramos puede tolerar perfectamente, más de eso no está indicado. Entonces, en caquex, si quieres usar el máximo, sería 2.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, mientras terminamos de validar por nuestras otras plataformas, en caso de que tengamos preguntas, Licen nos puede dejar un mensaje final antes de cerrar su conferencia. ¿Cuál sería ese último mensaje que nos podría dejar, por favor? Sí, bueno, como colegas, pues
El mensaje es darle la mejor calidad de vida a estos pacientes que realmente tienen un sufrimiento. El paciente oncológico tiene un sufrimiento físico y emocional muy fuerte, y nosotros podemos aliviar, ser, digamos, esa mano amiga que los puede acompañar durante ese proceso y esa etapa tan difícil que están atravesando, y podemos ser el punto, digamos, de la balanza en donde el paciente puede mejorar o desmejorar. Es decir, el nutricionista hace la diferencia en la sobrevivencia de ese paciente. Tenemos una responsabilidad muy grande, ese es el mensaje. Nuestra responsabilidad es muy grande, porque si nosotros logramos que el paciente mantenga un estado nutricional estable, haremos que ese paciente sobreviva. Entonces, es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos, y por eso es importante siempre estar actualizados, muy informados sobre este tema si trabajamos con este tipo de pacientes, y adaptarnos a la sintomatología que tiene la persona y ayudarlo lo máximo posible como profesionales y como seres humanos, porque realmente necesitan de mucho afecto y de mucha comprensión. Perfecto, Licen, muchísimas gracias. De esta forma estamos llegando a la parte final de su conferencia. Muy felices de haber podido compartir con usted en esta noche. En nombre de la familia de Levens, nos estamos despidiendo. Un gusto, y pues desearle los mejores éxitos en sus actividades, Licen. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Bueno, pues queridos amigos, estamos llegando a la parte final de esta conferencia que le hemos podido compartir en esta tarde, noche también, para todas las personas que se están enlazando. Vamos a dar paso a nuestra siguiente conferencia dentro de pocos minutos. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes, queridos amigas y amigas. Iniciamos dentro de poco nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias por estar en este segundo Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética. Continuamos en poco. Life, I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond.